Ahora vamos a elevar este número complejo llamado z2 igual a 1 menos 2i, a elevarlo al cubo. Y podemos multiplicar este binomio 3 veces. O podemos aplicar el binomio el cubo de un binomio, que es igual al cubo del primer término, que sería 1 al cubo, más el triple del cuadrado del primero por el segundo es menos 2i, más el triple del primero, que es 1, por el cuadrado del segundo, que sería menos 2i al cuadrado, más el cubo del segundo, que sería menos 2i al cubo. Entonces sería 1 por 1 por 1, 1. Y aquí sería 1 por 1, 1. Por 3, 3. Y más por menos, menos. Y 3 por 2, 6i. Y aquí sería menos por menos, más. Y 2 por 2, 4. Y por i cuadrada. Aquí da 4i cuadrada. Y 3 por 1, 3. Entonces 3 por 4, 12i cuadrada. Más menos al cubo va a dar menos, porque la regla dice que una potencia impar, como el 1, el 3, el 5 y el 7, de un número negativo da menos. Y una potencia par de un número negativo da más, pero el 3 es impar. Entonces da menos. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y cúbica. Esto es igual a 1 menos 6i más 12i cuadrada, pero sabemos que i cuadrada vale menos 1. Más por menos, menos 8i cúbica. Y sabemos que i cúbica vale menos i. Entonces quedaría 1 menos 6i más por menos, menos 12 por 1, 12, menos por menos, más 8 por i, 8i. Y juntamos los números reales, que es 1 menos 12. Tengo un peso y debo 12, quedo a deber 11. Y es negativo porque lo quedo a deber. Y debo 6i y tengo 8i. Entonces me alcanzan para pagar las 6 que debo y me sobran más 2i. Y es el resultado de elevar este número al cubo. También pueden multiplicar, como decíamos, 1 menos 2i, 1 menos 2i por 1 menos 2i, que sería 1 por 1, 1. Luego 1 por menos 2i, menos 2i. Y luego menos 2i por 1, menos 2i. Y luego menos por menos, más 2 por 2, 4 y por i cuadrada. Lo cual me da como resultado 1 menos 2i menos 2i me da menos 4i. Y aquí queda más 4i cuadrada, pero sabemos que i cuadrada vale menos 1. Entonces quedaría más 4 por menos 1, lo cual es igual a 1 menos 4i más por menos, menos 4 por 1, 4. Entonces quedaría finalmente 1 menos 4 menos 3 menos 4i. Y eso es apenas elevado al cuadrado. Entonces, para los que no recuerdan cómo se eleva el cuadrado de un binomio o el cubo de un binomio, pueden hacer la multiplicación así. Ahora dice que se va este 3 que se va a multiplicar 3 veces y nada más lo hemos multiplicado. Bueno, que se van a escribir 3 veces este factor y nada más lo he escrito 2 veces. Falta una vez más. Ese resultado que está ahí, 1 menos 2i, por lo que me dio de esta cuenta, para que sean las 3 veces, 1, 2, 3. Y sería menos 3 menos 4i. Entonces sería más por menos, menos 1 por 3, 3. Multiplicar este por este. Ahora este por este. Más por menos, menos 1 por 4i, 4i. Ahora el menos 2. Menos por menos, más 2 por 3, 6i. Menos por menos, más 2 por 4, 8 y por i cuadrada. Y sabemos que i cuadrada vale menos 1. Entonces esto va a ser igual a menos 3. Debo 4i y tengo 6i.
Entonces sería 6i menos 4i, me quedan más 2i. Y el más 8 multiplica i cuadrada, pero i cuadrada vale menos 1, como dice ya. Entonces quedaría menos 3 más 2i, más por menos, 8 por 1, 8, lo cual es igual a menos 8 y menos 3. Si yo debo 8 y debo 3, digo debo porque son negativos los dos, y el negativo significa deber. Debo 8 y debo 3, entonces debo 11. Menos 11 más 2 y da el mismo resultado, aplicando la regla de un binomio al cubo. Y los que no recuerdan la regla del binomio al cubo tienen que hacer todo esto y dar lo mismo. Las propiedades de la multiplicación de los números complejos bajo la operación de producto, que significa que es lo mismo que multiplicación. La propiedad de cerradura dice que si tenemos dos números complejos z1 y z2, los cuales pertenecen al conjunto de los números complejos, entonces el producto de z1 por z2, también el resultado de esa multiplicación va a pertenecer a los números complejos. Si queremos explicarlo con números complejos, podemos definir que z1 es igual a 1 más i, y que z2 es igual a 2 más i, y el resultado va a pertenecer a los números complejos. Entonces sería 1 más i, que multiplica a 2 más i. 1 por 2, 2. 1 por i por 2, 2i, y por i cuadrada, lo cual va a ser igual a 2, 1i y 2i, 3i, y i cuadrada vale menos 1. Entonces en lugar de i cuadrada de una vez ponemos aquí un menos 1, y 2 menos 1, más 3i, y ese también es un número complejo. Entonces se cumple la propiedad de cerradura, que dice que el producto, que es el resultado de multiplicar z1 y z2, este producto también pertenece a los números complejos. Ahora, la propiedad asociativa, que si existe un número, o tenemos un complejo z1, un complejo z2 y un complejo z3, los cuales pertenecen al conjunto de los números complejos, yo puedo multiplicar primero z1 por z2 y ese producto multiplicarlo por z3, y es lo mismo que dejar z1 solito y asociar ahora z2 con z3. Esa es la propiedad asociativa. Son tres números, se asocian los primeros dos o se asocian los últimos dos en un paréntesis. Igual que en la suma estaba la propiedad asociativa de la suma, esta es la propiedad asociativa del producto o de la multiplicación. Aquí también está la propiedad conmutativa. Aquí sería multiplicar tres números complejos. Lo voy a dejar así sin comprobar. ¿Sí? Propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es lo siguiente: que si tenemos dos números complejos z1 y z2, los cuales pertenecen al conjunto de los números complejos, entonces z1 por z2 es lo mismo que z2 por z1. El orden de los factores no altera el producto. Propiedad conmutativa de los números complejos. Ejemplo, que si este vale otra vez 1 más i, que multiplique a 2 más i, los mismos ejemplos acá, es lo mismo que 2 más i por 1 más i, y sabemos que sí va a dar lo mismo. Propiedad del elemento neutro. ¿Existe un elemento neutro en la multiplicación? Sí. El elemento neutro es el 1. El 1 real es un número complejo, que es 1 más 0i, este que está aquí. Y por eso no se pone el 0i, porque el 0 es que no existe la parte imaginaria. Este es un número complejo. Y a otro número complejo cualquiera, entonces, y pertenecen a los complejos.
Y el elemento neutro es que al multiplicar 1 por cualquier número complejo, me vuelve a dar el mismo número complejo. Y ejemplo, Z1 vale 1 más i, entonces sería 1 que multiplica a 1 más i, me tiene que volver a dar 1 más i. 1 por 1, 1 más 1 por i. Sería la propiedad del elemento neutro. Propiedad del inverso multiplicativo. Para todo Z1 que pertenece al conjunto de los números complejos, también existe un número complejo que es 1 entre Z1, su inverso multiplicativo, tal que al multiplicar Z1 por su inverso multiplicativo 1 entre Z1, todo va a ser igual a la unidad, a 1. Esa es la propiedad del inverso multiplicativo. Y aquí hay una condición: para todo z diferente de 0. Es necesario que este Z1, lo voy a poner aquí con azul, Z1 sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque aquí está 1 entre Z1 y quedaría 1 entre 0. Y recordemos que el 0 también es complejo porque está en el plano complejo. El 0 está aquí, el eje imaginario, el eje real, y aquí está el 0. Eje real, eje imaginario, plano complejo, y todos los puntos que están ahí, todos son números complejos, todos. Aquí, primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante aquí, y sobre los ejes. El módulo o valor absoluto de un número complejo, tema 1.3.3, es la distancia en el plano complejo, desde el origen del plano complejo hasta donde está el número complejo, porque los números complejos son puntos en el plano complejo. Entonces su módulo sería esta distancia que está aquí, el módulo de Z1. Lo vamos a poner con otro color, con color azul. Este es el módulo de Z1, y ahí se ve claramente cómo se forma un triángulo rectángulo, y se calcula la hipotenusa, que sería la hipotenusa al cuadrado igual a la suma del cuadrado de los catetos, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, porque esta altura vale 3 y esta base vale 4. El número es 4 real más 3 imaginario. Entonces, la forma de los números complejos es esta: x en la parte real y y en la parte imaginaria, la que va multiplicada por la unidad imaginaria y. Y el valor absoluto o módulo del número complejo es esta distancia que está en azul. Voy a poner aquí en azul. Es esta distancia. Y es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Donde x cuadrada aquí vale 4. Sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. También se ve aquí por el teorema de Pitágoras que esta es la fórmula correcta. Entonces, si yo quiero obtener el módulo de Z1, va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, y el módulo de Z1 va a ser la raíz de 16 más 9 igual a la raíz de 25, y el módulo de Z1 es igual a 5. Ahora, esta distancia desde el origen hasta donde está Z1 vale 5. La distancia del módulo de Z2 sería, con sus valores, aquí también se forma un triángulo, una hipotenusa, un triángulo rectángulo, donde la base mide 3 y la altura mide 2. Entonces aplico la misma fórmula: x cuadrada más y cuadrada adentro de la raíz, que sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sería 3 por 3, 9, 2 por 2, 4. El módulo de Z2 sería 9 más 4, 13. La raíz de 13, que sería aproximadamente 3.6, 3.6055 aproximadamente.
Entonces, ¿cómo comparo yo cuál número es mayor? El que tenga mayor módulo. El que esté más alejado del origen del plano complejo es mayor. Porque los números reales se comparan en la recta numérica. ¿Cuál es mayor? El que está más a la derecha. ¿Y cuál es menor? El que está más a la izquierda. Así son los números reales. Y aparte, si comparamos el valor absoluto de los números reales, es el que esté más alejado del cero. Si comparamos valor absoluto. En los números complejos no se representan en una recta numérica como los números reales. Se representan en un plano. Entonces tenemos que compararlos de acuerdo a su distancia desde el centro del plano complejo hasta donde está el número. El que esté más lejos es mayor y se ve claramente que Z1 es mayor que Z2 porque está más lejos. Su distancia son 5 y aquí su distancia son aproximadamente 3.6. La distancia entre dos números complejos. Y aquí tenemos un ejemplo. A ver, el plano complejo, aquí va el eje real, el eje imaginario, 3, 1, 2, 3 real, menos 2 imaginario, menos 1, menos 2. Aquí está este Z1 y Z2 está en menos 1 real y 3 imaginario. 1, 2, 3. Aquí está Z2 y aquí está Z1. Si observamos, esta distancia entre este y este sería una línea que une a los dos puntos. Y otra vez hay un triángulo rectángulo, donde su base en realidad son 1, 2, 3 y este de acá 4. Aquí son 3. De aquí a aquí son 3 y de aquí a aquí es 1. 3 y 1, la base es 4. Y aquí son 2. Aquí se pueden contar 2 y de aquí 1, 2, 3. Entonces la altura mide 5. Entonces en realidad es un triángulo así, rectángulo, que su altura mide 5 y su base mide 4 y la hipotenusa es el resultado de esa distancia. Eso resolviéndolo gráficamente, ahorita lo hacemos con la fórmula. Entonces sería la raíz de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a la raíz de 25 más 16 sería 25, 35, la raíz de 41, la hipotenusa o distancia entre esos dos puntos sería aproximadamente, así, raíz de 41, 6.4. Por acá, vamos a usar la fórmula. Recordemos que x1 sería la parte real de z1, este es x1 y este de aquí es x2, este menos 2 es y1 y este más 3 es y2. Entonces la distancia entre z2 y z1 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, que sería menos 1 menos 3 al cuadrado más y2 menos y1, que sería 3 menos, y y1 es negativo, menos 2 al cuadrado. Entonces quedaría igual a menos 1 y menos 3 da menos 4 al cuadrado más, aquí sería menos por menos más, 3 más 2 al cuadrado, lo cual va a dar menos por menos más, 4 por 4 16, más 3 más 2 5, 5 al cuadrado 25, igual a la raíz de, sería 35, 40, 41, igual que allá, la raíz de 41. Las propiedades del valor absoluto de los números complejos son estas, que el valor absoluto de un número complejo es igual a 0, si y solo si z es igual a 0. ¿Por qué?
porque el valor absoluto es la distancia desde el origen hasta el número. Entonces la distancia es el valor absoluto, y la distancia para que sea 0 es que el mismo número esté aquí, para que la distancia no tenga ninguna longitud. Si el número está acá, esta distancia ya no va a ser 0, ya es esto que está aquí, la hipotenusa que acabamos de ver. Entonces, para que el valor absoluto de un número complejo sea igual a 0, se ocupa que ese número complejo sea exactamente el 0. 0 más 0i. Sería así. La parte real 0 más 0i. La parte imaginaria también 0. Ahora, si tenemos dos números complejos, z y w, y uno va hacia acá, z, y w está hacia acá. El valor absoluto de z es la distancia que hay de aquí a aquí. Esto sería el valor absoluto de z. Y el valor absoluto de w es la distancia que hay de aquí a aquí. Vamos a ponerlo con otro color. Este sería el valor absoluto de w. Entonces, la suma de esas distancias sería este resultado que está aquí. Ahora, si yo sumo z más w, se van a contrarrestar. ¿Por qué? Porque la parte real de aquí, vamos a suponer que sea 4, y que la parte real de acá sea menos 4, va a quedar 0. 4 positivo y 4 negativo. La suma, su parte real va a quedar 4 menos 4, 0. Y la parte imaginaria también se va a contrarrestar. Vamos a decir que sube 3 aquí, y acá baja menos 4. Se van a contrarrestar porque es menos 4 más 3 y va a quedar menos 1. Entonces, si se fijan, esta distancia va a quedar más pequeña. 0 menos 1. La suma sería aquí, la suma de esos números. Entonces, ¿cuál distancia es más pequeña? La suma de estas dos distancias, azul con la roja, o la distancia esta, que sería esta distancia que va aquí nada más. Por eso dice que esta distancia siempre va a ser menor o igual. ¿En qué casos va a ser igual? Cuando no se contrarresten y que lleven la misma dirección. Vamos a decir que este z vaya así y que esta otra z también vaya para allá con el mismo ángulo, y entonces va a dar exactamente igual. Tenemos la propiedad del producto. El módulo del producto de z por w es igual al valor absoluto de z por el valor absoluto de w, y la propiedad de la distancia entre dos números. Recuerden que esta es la distancia que hay desde z hasta w, esta que está aquí. Si yo tengo un número z aquí y tengo acá un número w, este valor absoluto que está aquí es la distancia desde z hasta w, formando un triángulo rectángulo, y ya saben cómo se calcula. Y siempre va a ser mayor o igual que la resta de las distancias, claro que sí, porque aquí es toda la distancia total, y si sacamos la resta de las distancias, puede pasar o no por el origen. Le voy a cambiar tantito para que no pase por el origen. Vamos a poner z por aquí, w por aquí y z por acá, y ahí ya no pasa por el origen. Ese es este valor absoluto. Ahora, el mismo caso, pero ahora como dice aquí, valor absoluto de z menos valor absoluto de w. Si yo aquí tengo z y aquí tengo w, significa que a esta distancia, que es el valor absoluto de z, le voy a restar esta distancia que está en color negro, que es el valor absoluto de w. Supongamos que esta distancia vale 6 y esta distancia vale 8. Entonces el valor absoluto de z sería 6 menos el valor absoluto de w,
menos 8. Y sería menos 2. Y de lo contrario, se puede ver claramente que si lo tomo como una distancia de un número complejo hasta otro número complejo, es una distancia mucho mayor. Aquí si se restaron las dos distancias, aquí se restan. Bueno, los números complejos conjugados, denotados por z y una rayita arriba, z testada. Si z1 es igual a x más y, su z testada o su complejo conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Si aquí dice más, le ponemos menos y ya es el conjugado. Si aquí dice menos, acá le cambiamos a más y ya es el complejo conjugado y se denota con z testada. Entonces está un ejemplo. Si tenemos z igual a 3 menos y otro número complejo, w igual a 1 más i, demostrar que el conjugado de la suma z más w, primero tenemos que sumar z más w y después sacar el conjugado, es igual al conjugado de z más el conjugado de w. Entonces vamos a sumar z más w primero. Z más w sería igual a 3 más 1, 4. Menos i más i, 0. Entonces sería 0i. Y su conjugado sería z más w. Vamos a decir, si aquí fuera más 0i, sería 4 menos 0i, que sería el mismo 4. Ahora por otro lado, vamos a obtener el conjugado de z. El conjugado de z sería 3 y en lugar de menos i le cambio el signo más i. Y el conjugado de w, que es 1, y en lugar de más i le pongo es 1 y en lugar de más i le pongo menos i. Y ahora voy a sumar z testada más w testada, que sería 3 más 1, 4. Y más i y menos i, 0i, que en realidad es 4. Entonces queda comprobado que por este lado da 4 y por este lado también da